Eh, la verdad que hace calor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede San Roque 100%. Para el que no me conozca, soy Maite García. Normalmente yo soy un poquito popular. Casi todo el mundo me conoce. Bueno, nosotros casi siempre por la fecha del 23 de abril tenemos por costumbre de hacer algún acto dedicado al Día Internacional del Libro. Y que, bueno, se nos presentó Lino un día y nos ofreció que si su hermano Fran podía presentar su libro aquí en esta sede, y para nosotros la verdad que es un placer tenerte aquí hoy, Fran, y compañía. Entonces yo voy a hacer una pequeña pincelada, porque al fin y al cabo el protagonista hoy es él, y tan solo, bueno, lo que es presentarlo un poco. Francisco José Río Gijón nació en San Roque, Cádiz, en el 1960, estudió magisterio, ha ejercido su profesión como maestro por diversos pueblos del campo de Gibraltar, en Arco de la Frontera y en Jerez. En esta última ciudad, a la que considera su segunda tierra, reside desde el año 1995, está casado, tiene 2 hijas, gran aficionado a la literatura, a la historia, a la filosofía y a la psicología. Su interés por el ser humano, en todos sus aspectos físico, mental y espiritual, lo han llevado a realizar estudios de medicina tradicional china, en las especialidades de bioenergética, acupuntura, masibustión y técnicas afines a la formación en Gestalt bioenergética en el Centro de Psicología Humanística de Málaga, y estudios en eneagrama y movimiento expresivo en el Centro de Psicología Humanística de Jerez. En 2007 obtuvo el primer premio en el certamen de poesía del Club Nazaret de Jerez de la Frontera. En 2014 publicó un poetario titulado Papeles para nadie. De este último, en colaboración con el músico y compositor jerezano José Manuel Delgado Mateo, que con él ha realizado varios recitales poéticos. Y aunque es autor de diversos relatos cortos, Un soplo del paraíso hace que se inicie en el campo de la novela. Creo que es así. Gracias a ti por estar hoy con nosotros. Ahora sí le paso a Margarita, su hermana además. Aquí en San Roque Margari, en otro sitio Marga, pero bueno, todos me conocéis, creo yo, más por Margari que por Marga. Pues yo, bueno, daros la bienvenida y agradeceros que estéis aquí. Y en segundo lugar le quería dar las gracias a mi hermano por haberme permitido en primer lugar que leyera el libro antes de que se publicara, implicarme en él. Y después, pues, también por estar hoy aquí, aunque ahora estoy muy nerviosa y pienso, ¿para qué me habrá dicho nada? Pero bueno, se lo agradezco mucho, pues, estar aquí junto a él, ¿no? Y igual que hemos compartido muchísimas cosas en nuestra vida, pues compartir esta también. Yo creo que la mayoría lo conocéis, pero si no lo conocéis, lo mejor es decir que es el hermano de Lino. Porque aquí, quien no conoce a Lino, en todo el campo de Gibraltar podéis decir, soy la hermana de Lino o el hermano de Lino, y entonces pues ya nos conocen. Así que para los que no los conocéis, el hermano de Lino. Hoy estamos aquí para presentar el libro Soplos del Paraíso, de mi hermano. Aquí en la tierra que lo vio nacer. Muchos lo conocéis, o al menos, como he dicho antes, sabéis que es el hermano de Lino, lo he dicho ya con anterioridad. La mayoría tendréis conocimiento de que es maestro. Ha ejercido la docencia durante muchos años, tendiendo siempre su mano afectuosa y su saber a muchos alumnos. Tras jubilarse, ha decidido consagrarse de lleno a la escritura. Gran aficionado a la literatura, la historia y la psicología, ha dedicado su vida al estudio de estas, pero si algo ha marcado su trayectoria vital ha sido el empeño por conocerse a sí mismo. Fruto de esa búsqueda y de ese estudio es esta novela, Soplos del Paraíso. Si me remonto a nuestra infancia, lo recuerdo como un gran lector. Por él conocí los primeros libros, me contagió su amor a las letras, a la poesía y, afortunadamente, a Antonio Machado. Desde muy niño escribía relatos y poemas que nos leía la familia. Mi padre, orgulloso, solía llevar algún poema de él en el bolsillo y así poder presumir de su hijo escritor. Donde quiera que se encuentre nuestro padre, pues estará orgulloso de que hoy presente su primera novela, que no es su primer libro, porque como ya han dicho, en 2014 publicó un poemario titulado Papeles para nadie. Me resulta difícil separar al Fran hermano del Francisco escritor,
pero os diré que mi hermano como escritor busca la esencia de las cosas, de las personas y de su yo. Su pensamiento lógico de escritor capta lo esencial, lo general, y su intuición el fluir temporal, lo individual, lo concreto. La profundidad, la reflexión, la sinceridad y el realismo son las notas que caracterizan su obra. Soplos del Paraíso es una novela de viaje, pero también de reflexión y de memoria. Los temas que entretejen el trayecto vital del protagonista, Fernando, son el amor, el olvido, la culpa, la pérdida, pero sobre todo el perdón. La novela se estructura como un viaje geográfico, físico, el trayecto de Zaragoza a Jerez, y paralelamente como un viaje interior de introspección que realiza el protagonista. A lo largo de todo el libro, Fernando nos hace transitar por el sendero de la memoria, que ha quedado plasmada en su cuaderno de recuerdos, de manera que cuando la vida lo sitúa en una encrucijada, él decide tomar el camino de retorno. Lo tomará con dudas, con miedo, pero finalmente con la valentía y el amor suficiente que requiere este viaje, el del perdón, porque solo así se llega al paraíso. De este modo, el autor entrelaza de manera original dos tipos de estructuras narrativas, la novela de viaje y el diario de memorias. He encontrado influencias de Baroja, ya que como este hacía en sus novelas, el protagonista de esta historia irá reflexionando sobre el sentido de la vida. Para ello utilizará la técnica del diálogo. Tras la descripción de ambiente y personaje encontramos a Galdós y en la temática podemos ver al autor que más ha influido en su trayectoria como escritor, Antonio Machado. Así los temas más machadianos lo encontramos en Soplos del Paraíso, el olvido, la niñez, el tiempo, el recuerdo y el alma enamorada. Además, me gustaría señalar la influencia de Quevedo en la importancia que tiene en toda la obra el paso del tiempo y la fuerza de algunas imágenes, que como esta me gustaría leeros. Tanta lucha, tanta agonía para acabar tras los mordiscos del tiempo sin remedio, en ese mar de olvido que engulle todos los latidos. Pero no quiero desentrañar la novela y estropear ese magnífico e íntimo encuentro que tiene el lector con su libro. Lo mejor es que os puedo decir de este libro es que lo leáis y lo disfrutéis. Pero ya que estamos en San Roque, y antes de darle la palabra al protagonista de esta tarde, me gustaría leeros un pequeño fragmento que habla de San Roque. El capítulo se titula San Roque. Durante muchos años de nuestra infancia pasamos una parte del verano en San Roque. Nuestra estancia en el pueblo no se prolongaba más allá de 2 semanas, pero yo lo recuerdo como días muy intensos, con mucho tiempo para el juego y la diversión. Mi padre tenía allí un primo con el que mantuvo siempre muy buenas relaciones, el primo Manolo, como solíamos llamarlo cada vez que nos referíamos a él. San Roque es un municipio de la comarca del Campo de Gibraltar, situado en la parte sureste de la provincia de Cádiz. En el punto más alto del pueblo se levanta la iglesia, Santa María la Coronada, que guarda la tumba del poeta José Cadalso, el de las cartas marruecas, que murió en combate durante el sitio de Gibraltar, y la famosa imagen del Cristo de la Buena Muerte, obra del imaginero Luis Ortega Bru, algunas de cuyas obras también están repartidas en Jerez de la Frontera. La puerta lateral del templo desemboca en una hermosa explanada y la plaza de armas, en la que se ubica el ayuntamiento y en donde pasábamos horas interminables correteando entre los bancos de piedra. Desde esta zona que ocupa la cúspide de la ciudad, las calles de San Roque se derraman hacia abajo para salvar el desnivel de su altura y ajustarse a la orografía. Son calles inclinadas, de fachadas blancas, casas algunas muy antiguas que se asoman al mundo por entre sus rejas y balcones. En una de ellas, la calle San Felipe, larga y empinada, una de las principales de la urbe, vivía Manolo, el primo de mi padre, con su mujer y sus hijos. Habitaba una casa grande, en la margen derecha de la cuesta, según se sube desde la Alameda hasta la iglesia, con un patio andaluz que a mí me recordaba al que me había visto nacer en Jerez. Y bueno, sin más, pues os dejo con mi hermano y que él os hable de su libro. Y después pues le haré algunas preguntas que me gustaría hacerle. Sí. Vale. Ese también. ¿Vale? ¿Se me oye bien? Sí.
¿Vale? Sí. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Poneos cómodos, yo creo que voy a tardar unas 4 horitas y nada más, porque es una cosa ligerita. En primer lugar, los agradecimientos, ¿no? Quiero dar las gracias a esta sede porque nos presta su local, especialmente a Maite García, Un placer. que desde el primer momento pues nos abrió las puertas y no solo no nos puso pegas, sino que nos facilitó todo tipo de caprichos que tuviésemos, las veces que la he llamado, en fin. Entonces, pues, muchas gracias, Maite, a ti y a tu formación por brindarnos la oportunidad de estar hoy todos aquí reunidos. Quiero darte las gracias muy especialmente a ti, Margari, primero por leer... ¿Se me oye bien? Sí. Primero por leerte el libro, por estar aquí hoy conmigo, y a Maite también, por no dejarme solo ante el peligro. El peligro no son ustedes, el peligro son mis intentos de controlarlo todo, que todo salga bien, que el coche no se pinche de aquí a Jerez, que la gente se quede esperando, de que si me he olvidado algo, en fin, esos son los peligros, ¿no? Mis problemas mentales, tratando de controlarlo todo. Y decía que para mí es un orgullo y una gran felicidad que tú estés aquí hoy conmigo, acompañándome, no solo porque me presentas el libro, sino porque eres mi hermana. Y gracias por habértelo leído, por haberme sugerido algunas cosas que me hicieron cambiar, lógicamente, la trayectoria de la narrativa. Y yo creo que el resultado fue para mejor. Quiero darle gracias también a mi hermano Lino, que hizo las gestiones con Maite cuando yo le pedí que me buscara algún sitio en San Roque para presentar este libro, y no solo también por ser mi hermano, sino porque se ha estado moviendo para que hoy también estemos hoy juntitos. Por supuesto, quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, los que estáis hoy aquí, acompañándome, arropándome, apoyándome en este proyecto que para mí tiene mucha ilusión, que es presentar este libro. Y quiero deciros que aquí mi familia, mis amigos de siempre, gente de San Roque, a la que llevo siempre en el corazón, pues no solo me es para mí una honra estar aquí, sino que además es un motivo de inmensa alegría. No me quiero olvidar tampoco de mi editor, José Peña Fierro, de Ediciones Pangea, porque desde el primer momento en que yo le propuse, bueno, le hablé del proyecto, todos fueron facilidades, me ayudó mucho, me ha asesorado, me ha corregido, y entonces, pues, aunque él no está aquí, quiero hacer mención de él. No me olvido de ti tampoco, Miguel Ángel, y de tu marido, que también han ayudado aquí en lo que han podido, para facilitarme, pues, el que yo pueda presentar mi libro, ¿no? Quiero dar las gracias también especialmente a mi mujer Mercedes y a mis hijas Esperanza e Isabel, que hoy no están aquí, porque al igual que mi hermana se leyeron el libro, sufrieron todas las tomas falsas, que no se ven ahí cuando uno presenta el libro, pero las hay. Y los momentos de locura y los momentos de esto es una porquería y no lo voy a publicar, y este libro para qué lo estoy escribiendo, ya no escribo más, todo eso lo ha habido. Y ahora ya cuando se ve el resultado parece distinto, pero hay momentos así de zozobra, de duda. Entonces, muy especialmente a ella también las gracias. Tengo que decir que tanto mi mujer, mis hijas como mi hermana me hicieron, como he dicho antes, cambiar el rumbo del libro. El libro era así, básicamente, pero se pasaba un poquito, porque yo soy muy cascarrabia. Entonces yo soy muy crítico y yo quería dar mucha caña en el libro. Claro, me hicieron ver que en una novela no se puede poner todo. Entonces dejé un poquito en paz a mucha gente, en fin,
no voy a nombrar cosas que todos tendremos en nuestra mente, ¿no? De las cosas que están pasando ahora mismo, y las quité. Tuve que rehacer algunos capítulos, pero creo que el resultado ha sido para mejor. ¿De mí qué os voy a decir? Bueno, que soy un disidente, que soy un conspiracionista, como se suele llamar ahora, que me gusta soy un homo sapiens y me gusta seguir siendo un homo sapiens y no un homo digitalicus, me cuesta mucho, no me gusta cómo se está construyendo el mundo hoy día, en mi opinión, respeto la de los demás, pero no me gusta. Y muchas veces cuando pienso en el hombre que nos podemos convertir dentro de 10 o 12 años, muchas veces me siento más cerca del hombre de las cavernas que de este que se nos viene encima, que parece ya más una máquina que un ser humano. Muchas veces yo creo que, como digo, me siento mucho más cerca de ese hombre del Paleolítico. Vamos, a mí me dan ustedes un bidet y un dentista y me voy al Paleolítico sin problema ninguno. Digo lo del dentista, pues no sé si han visto ustedes la película de Náufrago, que el pobre Tom Hanks se tuvo que partir la muela con un patín. Entonces yo desde siempre que salgo de viaje me llevo unos alicates por lo que pueda pasar. Digo, no sea que tenga que hacer yo de dentista. Como veis, le gusta controlar, ¿no? Sí, un poquito, la verdad. ¿Qué me hubiera gustado? Bueno, pues a pesar de que me siento muy arropado por todos vosotros, ¿qué me hubiera gustado tener aquí a los ausentes? Me acuerdo de mucha gente a la que he querido, mucha gente que me ha acompañado, mis padres, mi tía Maruchi, mi tío Luis, mi primo Gago, mi tío Paco, en fin. Pero bueno, los llevo aquí en mi corazón y sé que está en el corazón de todos vosotros, ¿no? Reconozco que a veces, después de casi 30 años, ya van para 28 viviendo en Jerez, me siento un poco extraño aquí en San Roque, cuando vengo y veo que a mucha gente ya no la conozco y mucha gente no me conoce a mí, pero realmente mi infancia se desarrolló aquí, buena parte de mi primera juventud, y mi carácter en arcilla blanda todavía se forjó en este pueblo. Por lo tanto, es algo que yo no puedo olvidar, me siento muy orgulloso y por cada parte que voy, pues me gusta hablar bien de mi pueblo. No he perdido el cariño hacia mi pueblo ni hacia el campo de Gibraltar y, como digo, lo llevo con orgullo, ¿no? Pero sí es cierto que a veces, pues, me siento un poco extraño porque a muchas caras ya no me son desconocidas. No pasa aquí que afortunadamente a todos os conozco. Hay algunas carillas extrañas por ahí, pero bueno, son poquitas. Espero que ahora nos conozcamos más a fondo. Diría que fui el primero en nacer de la generación de los primos, el primer primo, por lo tanto tuve a toda mi familia enterita para mí, mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, mis tías, y entonces yo era un rey, pues tenía allí a todo el mundo arropándome y dándome mimos. Luego vinieron estos dos, Luis y Lino, y hubo que compartir los bienes gananciales, pero me alegro muchísimo de haber vivido con ellos buena parte de mi infancia, buena parte de mi juventud, y todavía los quiero y los seguiré queriendo hasta el día que me muera. Veo a mis amigos también del colegio, del instituto, de la casa, los dueños de la casa donde nací, en la calle San Felipe, José Mari, Nuria, mi amigo Esteban, mi amigo Martín, mi amiga Isabel, mi amiga Susana, mi amiga Cristina, perdonad por todo lo que... mi amiga Mercedes, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando ya un poquito del libro, porque no me quiero... Lo de las 4 era broma, pero ya me estoy pasando a lo mejor, ¿no? Entonces,
El libro, os puedo decir que el protagonista, Fernando, nace en Jerez de la Frontera, en el barrio de San Miguel, la calle Molino del Viento. He elegido esa calle porque fue donde nació mi mujer. Y la casa donde ella nació tiene un pequeño patio de vecino, un patio sevillano, pero el patio que yo narro en la película... Ay, perdón. Ya quiero que me compren la película. Sí, ya estoy pensando que me van a comprar los derechos de autor. Bueno, he visto a Esteban y digo, lo mejor. Bien, pues el patio al que me refiero es el patio donde yo nací, en la calle San Felipe, y muchas de las cosas que yo incorporo en el personaje son vivencias que yo he tenido durante mi infancia aquí en San Roque. Eso no lo voy a decir en Jerez, no lo voy a decir en ningún sitio, pero aquí lo digo, porque estamos en familia. Bien, el protagonista, como digo, vive en Jerez de la Frontera, le ocurre algo en su juventud, tiene un desengaño amoroso, luego tiene un problema de que a él le crea... No quiero anticipar nada, porque si no, como se dice ahora, haría spoiler. No me gusta esa palabra porque es inglesa, pero bueno, se entiende. Y entonces este hombre, con los problemas que ha tenido, se marcha un buen día, se va a Zaragoza y no quiere saber nada de su tierra natal, de Jerez. Pero, pasados los 60 años, recibe una carta de la hija de un antiguo amor de juventud, que le dice que su madre está a punto de morir, que le queda poco tiempo de vida y que si quiere, pues vaya a verla. Entonces esto a él le crea muchos problemas, porque claro, de alguna forma él que ha creado una coraza de olvido alrededor de su memoria, entonces pues se enfada. Pero poco a poco va recapacitando y los personajes con los que se encuentra a lo largo de la novela le van dando un empujoncito. Finalmente él vuelve a Jerez. Y bueno, eso ya lo tendrán que descubrir ustedes, ¿no? Entonces no voy a desvelar mucho más. Sí les voy a leer algún pequeño fragmento, alguna pinceladita que espero que abra un poco el apetito para leer la novela. Es verdad que un libro, yo no he escrito el libro para que le guste a todo el mundo, es imposible. Decir, este libro le tiene que gustar a todo el mundo, es una solemne tontería. Pero yo espero que a alguna persona pues le conmueva, no sé, le llegue a su alma. Con los libros siempre se aprende algo, aunque sea para decir, este libro es una porquería y no lo leo más en mi vida. A mí me pasa con algunos. Igual que con las películas, voy a decir otra vez lo de las películas. Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez Psicosis de Alfred Hitchcock aprendí dos cosas. Una, que siempre que me duche le echo el pestillito a la puerta del cuarto de baño y que prefiero las mamparas a las cortinitas. Quizás tres. Cuando voy a un hotel de carretera ya me voy duchado, por si acaso. Así que... Yo había dicho que tú habías leído mucha literatura, historia, pero al final veo que ha sido el cine el que te ha inspirado más. Es que aquí vamos al cineclub. Hemos ido al cineclub. Bueno, no quiero cansar más con... Voy a leer un trocito de cuando Fernando es pequeño y vive en la casa donde están en una casa de vecinos, donde viven sus abuelos, donde viven sus tíos, donde vive su otro primo. Él tiene dos primos. Tiene un primo que se llama Diego y no, lo estoy diciendo mal. Su primo se llama Antonio, su hermano se llama Diego. Y voy a leer un poquito de las trastadas que hacían los niños cuando eran pequeños, ¿vale?
Fernando se reía al recordar una vez en la que su primo y él disputaban por un martillo que su abuelo había dejado olvidado sobre la mesa de la cocina. Tanto se tensó la discusión que finalmente la herramienta acabó estampada encima de su cráneo, con la subsiguiente brecha y la escandalosa sangre enrojeciendo el mar de rizo de su cabeza. Hubo de recurrir a la presencia de Antón García, un practicante vecino del barrio, primo de su madre, para que pusiera remedio sobre la herida abierta en su cabeza. Antón, que era la viva voz de la experiencia, dictaminó que se trataba de una herida de poca importancia, aplicó sobre ella sus conocimientos médicos y todo el mundo quedó tranquilo después del sabio diagnóstico. También rememoraba con placer el día en que su hermano, tras haber hecho uso del váter, vino a limpiarse el culo con una corbata de seda de su abuelo. Como no encontró papel en el sitio de costumbre, se sirvió de la mencionada prenda que estaba recién planchada sobre una silla próxima al cuarto de baño. Se acordaba perfectamente de que en aquellos años aún no se había extendido el uso del papel higiénico para esos menesteres. Lo que se empleaba en su lugar era papel de estraza o de periódico, lo que constituía de alguna forma toda una estrategia encubierta para pasarse la prensa del régimen por el culo. Así que, dada la dureza y aspereza de esos materiales, no le extrañaba en absoluto que su hermano, una vez comprobada la suavidad de la prenda y contrastada con las anteriores, se decidiera sin remilgos por darle un uso bien distinto del habitual, que seguro le debió resultar más placentero. Al que ya no le hizo tanta gracia fue a su abuelo cuando echó mano de la corbata. «¡Lola, Lola! ¡Esto es mierda! Seguro que es cosa de Antoñito o de Dieguito». Otro día, siguiendo con sus actividades en el mismo lugar de operaciones, consiguieron atascar la taza del váter. Su abuela solía dejar una canasta con la ropa recién lavada lista para la plancha próxima al lugar donde anteriormente su hermano había encontrado la corbata. No sé si... Aprovechando un descuido, ambos se entretuvieron en verter todo el contenido de la canasta por el inodoro hasta formar un monumental atasco textil. Cuando pensaba en todas aquellas anécdotas, se le antojaba que quizá a él también le hubiera gustado participar de aquella diablura, pero para entonces Fernandito ya había sido adiestrado para observar una conducta intachable. Así que, para bien o para mal, ya le era imposible a tan temprana edad renunciar al estatus de niño bueno que le habría de acompañar el resto de su vida. En otra ocasión se presentó su tía Laura, la madre de Antoñito, con un par de sandalias nuevas que le había comprado a su hijo. Era al parecer un calzado a la última moda y además caro. Había estado ahorrando y con el fruto del ahorro se fue a una zapatería del centro para hacerse con ellas. Llegó por tanto muy contenta, mostrando su adquisición a todos los de la casa. Nadie supo cómo ni en qué momento su primo, en un descuido, agarró una de las sandalias y la introdujo en el bidón del gas. Aquello parecía obra de brujería, pues nadie de los presentes se podía explicar aquella misteriosa desaparición. Se buscó y se rebuscó por toda la casa. Se sucedieron los interrogatorios, pero el desenlace de la búsqueda no pudo resultar más infructuoso. Solo meses después, cuando se procedió a la limpieza del bidón, se pudo comprobar, a la vista del retorcido amasijo de goma y cuero que había en el fondo del depósito, cuál había sido el fin y la trayectoria de la preciosa sandalia de suela de tocino, ahora ya cadáver. Una tarde, después de comer, Antonio y Diego, con toda la alevosía del mundo, amparados en el sopor de una siesta larga que había dejado a la familia en un estado semi-inconsciente, se infiltraron en la cocina sin hacer ruido, acercaron una silla al chinero que guardaba los alimentos, se pusieron en el asiento para alcanzar su objetivo y extrajeron un gran tarro de miel que su abuela reservaba para hacer torrijas. Con el bote en su poder se metieron bajo la cama de su abuelo, que dormía a pierna suelta, con el mismo sigilo con que habían entrado antes en la cocina. Agarraron los zapatos que éste había dejado junto al catre y vertieron en ellos casi todo el contenido del tarro, que por efecto del calor se encontraba bastante diluido. Luego, con igual cuidado, volvieron a colocar el recipiente en su sitio, con una merma evidente de su cantidad. Cuando el abuelo volvió de la siesta
y metió los 2 pies en sus zapatos. Primero no dio crédito a la glutinosa plasta que había engullido sus pies. Creyó incluso que aún dormía y hasta se pellizcó la cara para salir del trance. Pero luego, cuando fue plenamente consciente del líquido viscoso que embadurnaba pies, manos, calcetines, pijamas, sábanas y esterillas, aquello no era hombre, sino una bestia feroz que, sintiéndose herida, profería alaridos a los 4 vientos. Bueno, no sigo porque si no, me hace un poquito. Lo que le hizo el abuelo a los nietos ya no lo voy a contar, ¿no? Buchito de agua, con permiso. ¿Se nota que antes no había play? Eso, ¿Que no había? que no había play y esas cosas. Que no había play antes. Sí. Esto es la flauta, para muchos, la flauta del flautista de Hamelin, que se llevaba a los niños y las ratas tocando la musiquita. Mirad, me gustaría leeros también un capítulo que para mí es como un pequeño homenaje a las personas mayores, ¿no? Ahora que desde algunas instancias europeas y norteamericanas, de estas personas que quieren hacernos comer insectos mientras ellos se comen los chuletones de Ávila, y he oído a más de un personajillo de este tipo que se las dan de importante, que las personas mayores, pues, que no está bien que duren tanto tiempo, que habría que hacer algo, que es un gasto muy grande, que si tal, que si cual. Entonces, yo, la verdad, cuando oigo estas cosas, digo, bueno, esta gente, ¿en qué piensa? Estos tarados, con perdón, ¿en qué piensa, no? Entonces, yo no sé, que cuando yo reflexioné en ese momento, digo, bueno, entonces, ya solo por pura economía, ¿no? Ya si desaparecen las personas mayores, ya por pura economía, que la farmacia tendrá que cerrar, se tendrá que quedar para vender biberones, pañales y condones, porque otra cosa que van a hacer. También las ópticas, las ortopedias, o sea, ya son los dentistas, pero yo pensaba en esos abuelos que están entregados con los nietos constantemente, que recogen a los niños del colegio. Yo, como soy maestro, he visto siempre el colegio lleno de abuelos y abuelas recogiendo a los niños para llevarlos a su casa, para darle luego el pucherito y los garbancitos, y niños para arriba, niños para abajo. Entonces, esas ideas yo, de verdad, es que me chocan un montón. Quería decirlo porque el capítulo que viene ahora se titula La muerte de mi abuelo y le ocurre a Fernando, el protagonista, cuando tiene 7 años y le comunican que su abuelo, con el que él tenía una estrechísima unión, pues ha muerto, ¿no? Y de la forma en que se lo dice. Yo aún tenía 7 años. Me dirigía con mi hermano y mi madre a casa de mi abuelo Pepe Castro. Era una tarde del mes de enero. Recuerdo que llevaba en las manos un pequeño juguete que mi abuelo me había regalado por la fiesta de Reyes. Mi hermano y yo íbamos jugando, soñadores, risueños, ajenos, en la tibieza de la tarde, al dolor que andaba rondando como una fiera hambrienta en busca de la carne donde asestar su feroz mordida. A pocos metros de llegar, mi madre se detuvo en seco y, adoptando un aire tristemente serio, nos comunicó a bocajarro: el abuelito Pepe se ha ido al cielo, así que ahora portaos bien y no haced ningún ruido en casa de la abuela.
Para mi madre, víctima quizá de su propia ingenuidad y de su poco tacto, no debió resultarle nada fácil transmitirnos esa horrible información. Al menos, ella tuvo el valor de comunicarnos tan doloroso acontecimiento. Seguramente rumió durante mucho tiempo esas palabras en su mente, no sabiendo cómo ni cuándo soltar la noticia que habría de herirnos en lo más profundo. Pero en aquellos instantes en los que yo estaba recibiendo la peor noticia de mi corta historia, en los que estaba tratando de procesar una información que cambiaría por completo el curso de mis días, a mi madre lo único que le preocupaba, lo único que me pedía era que guardara el debido silencio, no hacer ruido en casa de la abuela. ¿De dónde saqué la fuerza para seguirla dócilmente y cumplir al dictado sus designios? Es algo que aún hoy me pregunto. Pero si en aquel momento alguien hubiera mirado en mi interior, habría podido contemplar todo el fuego que me devoraba en forma de dolor insoportable. Mi cuerpo siguió adoptando una pose fingida, pero mi alma se retorcía de dolor en medio de la calle y mi corazón hecho añicos latía en todas las esquinas, bramaba en cada puerta y golpeaba toda su rabia en cada piedra. Aquel mazazo, aquella puñalada honda y fría cercenó de forma brutal un pedazo importante de mi infancia. Mi abuelo fue una de las personas que más he querido en mi vida y su marcha, aunque aún contaba con mucha gente que me quería, supuso para mí un desgarro muy profundo. Su muerte me privaba de un ser que dio mucho sentido a mis tiernos días infantiles. No podía concebir que nunca más fuese a oír su voz, a sentir el calor de su mano en la mía o a percibir el particular olor que desprendía su cuerpo. Sin embargo, haciendo caso omiso a lo que con la mayor urgencia del mundo me pedían alma y cuerpo, en aquellos momentos, cuando llegué a casa de mi abuela, aguanté el tipo y no lloré. Me tragué toda mi rabia, toda mi pena, toda mi tristeza y todo mi dolor. Los hombres no lloran. Esa vieja consigna oída por mí tantas veces hizo su efecto anestesiante, y tal y como me habían enseñado, me comporté como un hombre, dejando mis lágrimas en suspensos, vagando por mi sangre, creando la coraza de tensiones que me habrían de acompañar el resto de mi vida. Bueno, lo dejo aquí. ¿Y estás muy cansado? ¿Seguro? No. Gracias. No me gusta ser pesado. Voy a leer ya una cosita y ya os dejo tranquilo. Por lo menos. La familia... Agüita de la Fuente María España. La familia emigra a Alemania. Su padre se va a trabajar. Aquí la cosa anda mal y cuando Fernando tiene 5 años, pues emigran todos allí y su madre les enseña a leer. Entonces voy a leer un pequeño fragmentito de cuando su madre los inicia en la lectura. Fue precisamente en Alemania, en aquel pueblo de Limburg, donde mi hermano y yo aprendimos a leer. Mi madre, que se había traído de España una cartilla de lectura basada en un método silábico con dibujos, dedicaba un rato cada día para inculcarnos las letras castellanas. Apurando la tenue luz de la tarde, nos colocábamos en el salón, presidido por un amplio ventanal, junto al cual se situaba una mesa camilla, que hacía las veces de pupitre de aquella improvisada escuela. Fuera, el día se iba diluyendo poco a poco y todas las formas, casas, árboles, huertos y jardines perdían sus contornos hasta convertirse en una nebulosa de colores pálidos y soñolientos. Al principio, mi hermano y yo nos hacíamos los remolones, nos distraíamos o nos entraba una risa de complicidad que hacía casi imposible el aprendizaje. Fue entonces cuando mi madre, previsora siempre, al segundo o tercer día cambió de estrategia. Colocó sobre la mesa, lo más cerca posible de la cartilla de lectura, una babucha que se había sacado del pie.
Mi hermano y yo, que aunque niños no éramos tontos, comprendimos al instante que el susodicho calzado, colocado del revés sobre la mesa, no podía significar otra cosa que una alternativa cierta y segura al ejercicio de la lectura. Así que, sin dudarlo, ambos optamos por entregarnos con interés, prestando el máximo de atención al aprendizaje de aquel método silábico que poco a poco nos iba a introducir en el mundo mágico y maravilloso de la lectura. Así que ese fue el modo con el que aprendimos a leer, gracias a la tenacidad de mi madre, al didactismo de un libro de lectura inicial y a la colocación estratégica de una babucha. Por supuesto, justo es decir que mi hermano y yo también pusimos de nuestra parte. ¿Quién me iba a mí a decir entonces que corriendo el tiempo me habría de convertir en un consumado lector y que mi amor por los libros me iba a reportar un beneficio inconmensurable al que siempre estaré agradecido? Bueno, no os canso más. Mi hermana creo que me quiere hacer algunas preguntas y ya luego pues terminamos. Gracias. Bueno, yo te quería preguntar algunas cosas sobre el libro. Y lo primero que me llamó la atención es y de lo que hablamos muchas veces, pues lo que te quería preguntar ahora, porque leyendo la novela, pues descubrí que había partes donde el protagonista se detiene y hace una reflexión de tipo filosófico, social, y yo le pregunté en su momento y te pregunto ahora si no ves que es arriesgado el uso de esas largas meditaciones, porque podría interrumpir el relato, ¿no? El texto. Vale. Bueno, yo reconozco que a mí lo que me gusta escribir, más que novela y más que poesía, son ensayos. Lo que pasa es que en el ensayo me embalo yo solo y no tengo una contrapartida. Entonces es verdad que con la novela pues hablan mis otros yoes, no hablo yo solo. Y mediante ese diálogo pues consigo llegar a un cierto consenso, un cierto equilibrio. Pues yo soy, aunque no lo parezca, soy también muy cabezón. Entonces la novela me sirve para democratizarme un poquito más, ¿no?, que con el ensayo. Pero sí es verdad lo que tú dices, que a veces en la novela a lo mejor hay unas ciertas reflexiones de tipo, bueno, no sé, filosófico, pero en esta novela en concreto yo creo que son necesarios esas disquisiciones, esos discursos para conocer la psicología del personaje, porque a mí me interesaba que el lector conociera cuál era la forma de pensar y de sentir de Fernando. Otra de las preguntas es que quizá os la vaya a preguntar a vosotros al leer la novela, conociéndole, es por qué Jerez y por qué Zaragoza. Porque los dos son muy importantes en la novela, ¿no? Y el viaje que él hace es de Zaragoza a Jerez. Como he dicho, es una novela de viaje, ¿no? A ver, yo cuando empecé a escribir la novela, la verdad es que pensé que el protagonista tenía que ser de San Roque, porque claro, el protagonista, yo en la novela describo unos ambientes de los años 60, de los años 70, y yo en esa época no vivía en Jerez de la Frontera, obviamente yo donde vivía era aquí, entonces me resultaba mucho más fácil hacerlo, hacer que el personaje viviera en San Roque. Pero luego tuve miedo, reconozco que tuve miedo de que los lectores pensaran que se trataba de una biografía, y no es eso. Por eso cambié los escenarios y trasladé el escenario de San Roque a Jerez, aunque hay elementos que son sanroqueños, como ya he dicho, el patio y muchas vivencias que yo traslado a Jerez, pero en realidad ocurren en San Roque. Que uno al construir su novela utiliza algunos elementos de cosas que ha vivido, de personajes que ha conocido, les cambia el nombre, los tergiversa, pero son un caldo de cultivo, ¿no? Para que es un almacén de datos para poder construir el relato.
Luego, como Fernando sale corriendo de Jerez y pone tierra de por medio, yo necesitaba una ciudad bastante distante de Jerez. Pensé en algunas que conozco del norte, Oviedo, Gijón, San Sebastián, Pamplona, pero la que más conozco de todas es Zaragoza. Además, yo por Zaragoza siento un amor especial, la verdad. Es una ciudad a la que yo quiero mucho, desde que hice la mili allí, a la que he vuelto y estuve hace 2 años como agente inmobiliario para buscarle casa a Fernando. Fui allí a ver dónde iba a vivir, dónde iba a trabajar, entonces me tuve que mover por allí, por Zaragoza, para ver dónde iba a situar al personaje. Zaragoza es muy especial, no sé si ustedes la conocen o si hay algún maño por aquí, pero yo cuando fui a Zaragoza le dije a mi mujer, el mapa no te va a hacer falta. Aquí, yo soy muy tímido, a mí no me gusta preguntar. Yo además voy sin GPS a ningún lado, no me gusta el GPS, me gusta controlar yo. Y no que una vocecita me vaya diciendo, entonces yo soy de los que llevan mapas. Y allí en Zaragoza es que no te dejan sacar un mapa, la gente es así, ¿eh? Allí es el único sitio donde no me corto un pelo para preguntar. Y entonces nos metimos en el barrio de Torrero, me escondí en una esquina, digo, voy a sacar el mapa aquí que voy a buscar un sitio. Inmediatamente un señor allí con un cochecito, un abuelo, con un cochecito, con su nieto, un perro, el hombre le costaba mantener el equilibrio. ¿Le puedo ayudar? O sea, que como te vean sacar un mapa ya están diciéndote, yo puedo contarte esto, anécdotas. La última fue un señor que me encontré en un semáforo, otra vez yo estaba mirando el mapa y me dice el hombre, ¿qué busca usted? Porque te preguntan. Digo, mire usted, estoy buscando el Parque de la Paz. Y dice, si quiere usted, yo voy para allá. Y me fijo y el hombre tenía una escayola en el pie. Digo, este va a venir dando cojetas conmigo hasta el pobre hombre. Va a ver que llama una ambulancia después. Entonces digo, no, hombre, no se preocupe que yo... Pero que es así, ¿eh? A mí me ha llevado una señora... ¿Sí? ¿Vale ahora? A mí me ha llevado una señora... ¿Sí, así? Ahí, perfecto. Haberlo dicho antes, hombre. Una señora a la que yo le pregunté una vez una cosa, agárrese usted aquí. Y me llevó del brazo una señora mayor hasta el sitio, o sea que y yo agarrado de la mujer así hasta o sea que los maños yo es que los quiero mucho. Entonces por eso también Zaragoza, ¿no? Bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero era el explicar por qué una, por qué la otra, ¿no? Yo tengo 2 o 3 preguntas nada más. Aunque yo he apuntado algo al principio, a mí me gustaría que quizás aclararas un poco por qué ese título, Soplos del Paraíso, qué significado tiene. Bien, Soplos del Paraíso yo creo que hace referencia fundamentalmente a 3 aspectos, ¿no? El primero, el paraíso como la infancia, como esa Arcadia feliz, ese mundo perdido al que nunca vamos a volver. Esa parte donde fuimos puros, donde cosechamos mucha fuerza para seguir viviendo, y en ese sentido el paraíso es la infancia. Pero luego hay también un paraíso que se refiere al sentido de la vida, quizás a Dios, o lo que cada uno entienda, la verdad. Ese estar en el mundo que nos da un cierto sentido para seguir viviendo y que a veces Fernando pues no encuentra. Ya lo verán a lo largo de la novela. Y luego también paraíso puede ser en el sentido de ese estado de pureza, donde reside la esencia, donde no existe una contaminación del pensamiento, donde no estamos todavía condicionados y somos absolutamente puros.
sin máscaras, sin caretas, sin disfraces, lo cual es muy difícil para andar por la sociedad, pero por lo menos que uno sea consciente de que existe esa pureza, esa esencia dentro de cada uno de nosotros. No sé si te... Sí. Y también me gustaría preguntarte, ¿hay algún personaje que quieras destacar, aparte de Fernando, algún personaje especialmente importante en la novela? Hombre, Fernando es el protagonista, obviamente. Cada uno tiene lo suyo, son todos importantes. Lucía es muy importante. No voy a desvelar nada, pero luego se verá por qué Lucía actúa como actúa. Y hay un personaje muy especial que para mí es Nicolás, su amigo, una especie de filósofo. Yo después de escribir la novela me he dado cuenta que quizás Nicolás es un regalo que el autor le hace a Fernando para sacarlo un poco de su zozobra existencial, de su angustia vital. Es como una puerta hacia, una invitación hacia la vida. Una fuerza, una luz hacia la fe que Fernando no tiene. Es como darle un empujoncito. Nicolás es el amigo que se asoma al abismo con Fernando, el que lo acompaña en sus noches, en sus momentos oscuros, en su universo frío y de silencio. Sí, yo destacaría por encima de todo a Nicolás, un personaje que me cae muy simpático. Quizás a mí personalmente es el personaje que me hubiera gustado tener, a lo mejor por eso se lo regalo al protagonista. Yo había pensado también que era Nicolás el que me ibas a decir. Pues bueno, ya terminando, quería preguntarte, yo he dicho que es una novela de viaje, un viaje geográfico y un viaje interior, así lo he visto yo, y quería preguntarte si tú estás de acuerdo, porque yo lo he dicho sin saber si tú estabas de acuerdo con describirlo de esa manera. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo, es decir, hay un viaje externo, un viaje geográfico, que es desde Zaragoza a Jerez, luego Jerez-Zaragoza, ahí hay un eje. Claro, los que no habéis leído la novela no sabéis todavía de qué va el asunto, pero hay un viaje geográfico necesario para que haya un viaje interior, porque Fernando a través de ese viaje va a encontrar el perdón, va a reconciliarse con su pasado, va a reconciliarse con sus emociones, es una catarsis, es una forma de reencuentro, al mismo tiempo que es también una especie de redención. Claro, yo sé que he dicho esto así, sin leer la novela, puede costar dicho así en abstracto, pero el viaje es necesario para que él, tengan en cuenta que este es un hombre que se ha creado una coraza, que no quiere tocar para nada sus emociones, sus recuerdos, porque le hacen daño. Y él se cree que poniendo un tierra de por medio, pues ya con eso, haciéndose el efecto nevera, pues ya con eso ha solucionado su problema. Pero luego él tendrá que ver que tendrá que volver, retomar esas emociones que dejó ahí enterradas para de alguna forma encontrar una cierta paz, un cierto equilibrio y un cierto perdón. Y bueno, ya la última pregunta. A mí me ha parecido ver que el paso del tiempo es muy importante en la novela, ¿no? Hablé antes de Quevedo, pero hay un paso del tiempo pesimista que arrasa con todo, desde mi punto de vista, pero también un paso del tiempo que conduce a la reflexión y a la madurez, y que sin esa reflexión y esa madurez Fernando no habría podido perdonar. Bueno, sí, hay un paso del tiempo que al protagonista, Fernando, le produce dolor. Sí. Cuando él recuerda su infancia, la gente que ha perdido, lo que se ha quedado atrás, su experiencia,
en fin, sus momentos de juventud. Entonces hay un paso del tiempo que produce nostalgia, que produce melancolía y arrastra un cierto sufrimiento. Pero es verdad que también ese paso del tiempo a Fernando lo va a llevar a una cierta madurez. O sea, las cosas no se ven igual cuando ocurren o a pocos años vista, sino cuando pasan muchos años, es cuando uno puede ver las cosas en la distancia desde otra manera. Y entonces, en ese sentido, creo que ese paso del tiempo es algo terapéutico. Muy bien, pues yo no tengo ninguna pregunta más. Vale, pues Muchísimas gracias. si me permitís. Ya para terminar, en primer lugar voy a hacer entrega de este pequeño detalle a estas dos personas que me han acompañado aquí. Mira, si me lo permitís, voy a terminar con unos pequeños versos de Parche Dion, si me acuerdo, para concluir ya, que dicen así. Y bien, señores, se acabó el tiempo del acomodo, y les he dicho a mi modo lo que pasa y he sentido. No se ofendan, no hay motivo. Mas ninguno se haga el sordo, que todos antes me oyeron, y hasta algunos aplaudieron cuando he cantado al amor. No se olviden que el dolor lo callan quienes lo hicieron. Queridos amigos, querida familia, os quiero mucho, me da mucha alegría que estéis aquí, os llevo en el corazón. Gracias a todos, gracias San Roque. Y antes de que os vayáis, el que quiera, la que quiera, pues se puede tomar una pequeña copita de vino que he traído de Jerez. Muchas gracias, os quiero, un beso.